Hola, ¿cómo están? Yo soy Carla y hoy en Entre Líneas vamos a hacer algo un poco diferente. En vez de platicarles sobre un solo libro, les voy a platicar sobre mis 10 favoritos libros de este año. Justamente como ya viene cierre de año, pues me gustaría platicarles algunas novelas que estuve leyendo y cuáles fueron mis favoritas. Esto para mí fue un poco difícil seleccionarlo, la verdad, porque suelo leer sobre muchos temas, pero en general, no tiendo a escoger libros favoritos. Pero, pues aquí van, espero que les llamen la atención y se animen a leerlos. De estos libros ya vamos a estar hablando un poco más adelante, de unos ya les he platicado, y si alguno ya le ha leído, pues espero me den sus comentarios. Y que tal vez si se les antoja uno en especial, podríamos comentar ese después. El primero se llama Primero tuve que morir, de Laura Soto. Laura Soto es una escritora mexicana. Ella en este de hecho es un poemario, se ha convertido en uno de mis favoritos. En ella habla temas de amor, de salud mental, de dolor, de amor propio, y justamente son todas sus experiencias personales y te lleva a través también de ejercicios, poemas y te da contexto. Eso es a mí por algo que me gustó muchísimo, es porque tiene todos sus poemas, pero al mismo tiempo te dan dando contexto sobre tal vez de qué tratan los poemas, de qué situación ella estaba atravesando en su vida, y con esto nos ayuda a entenderlos muchísimo mejor, y creo que es algo muy bonito para conocer a la autora y toda su vida, porque en serio está plasmado de toda su vida, de todo lo que ella ha pasado, y creo que esto es muy valioso, ¿no? Y al mismo tiempo es, tal vez como escritor, pues plasmarte así también es como muy transparente y muy vulnerable, ¿no? A qué vayan a pensar los otros. También otro que me ha gustado mucho se llama Me llamo Parvana. Este es de Deborah Ellis. Deborah Ellis es una escritora canadiense. De hecho, ella se especializa en escribir novelas para adolescentes. Y esta novela en especial son tres, me parece, y tiene novelas gráficas. Y de hecho este libro está ilustrado. Les voy a enseñar. En especial a mí los libros ilustrados me gustan muchísimo y este es uno de ellos. Y esta historia habla sobre Parvana, que es una niña que ha crecido durante la guerra en Afganistán durante el régimen de los talibanes, y esto hace que ella tenga una infancia, una adolescencia muy caótica, con muchas pérdidas, pero al mismo tiempo pues es narrada con un poco de esperanza hacia el futuro, ¿no? Obviamente este libro es súper desgarrador, pasa por muchos acontecimientos que honestamente los adolescentes, los niños no tendrían por qué pasar. Las pérdidas familiares, obviamente las pérdidas de su cultura, pérdidas de la escuela, pérdidas de amigos. La verdad es un libro que recomiendo mucho, tal vez cuando también tenemos adolescentes en casa, para que se sumerjan en las historias, porque esta historia es una historia muy fácil de leer y creo que es tan dinámica, tan impactante, que los motiva a seguir leyendo y leyendo. Otro de los libros favoritos y que aquí comentamos muchísimo se llama Bellas para Morir, de Esther Pineda. Yo creo que este es un libro que tienen que leer todo mundo. Para mí es como una Biblia y en serio tienen que leerlo. Este libro nos explica los cánones de belleza que han surgido a través de los siglos y cómo estos cánones han impactado en las mujeres sobre su belleza, cómo nos relacionamos en lo cultural, en el amor, en lo político, en la educación, básicamente cómo nos relacionamos con eso en nuestra vida y cómo impactan los medios de comunicación, cómo estamos también estructuradas a que los han establecido los hombres y cómo esto nos impacta a nosotras. Espero que lo lean y si no, vayan a ver también la reseña. Otro de mis libros favoritos se llama Fruto, de Daniela Rea. De este fruto no lo hemos platicado aquí, pero hemos platicado otros libros de Daniela Rea. Ella es una escritora mexicana y la verdad ella me gusta muchísimo cómo escribe porque ella es periodista. Entonces se nota mucho el trabajo periodístico que hace. Pero este libro en especial es muy diferente. ¿Por qué? Porque es un diario. Es un diario sobre su maternidad. Es cómo lo enfrentó, lo que pasaba con sus hijas,
no es lo caótico que era su trabajo como periodista, el estar entrevistando a familias buscadoras, a madres, ¿no? De desaparecidos, y al mismo tiempo cómo llegar a casa y tener a sus hijas chiquitas y este miedo de criar a dos mujeres en un México tan violento hacia las mujeres. También, obviamente, es como muy esperanzador, nos muestra una maternidad que no está romantizada, por decirlo, en donde sí es caótico, es no higiénico, es como desgarrador en el sentido de que a veces quiero gritar y no puedo, de que necesito 5 minutos para mí y tampoco los tengo, ¿no? De que también hay veces que ella se tiene que trasladar por trabajo y no tiene la ayuda tal vez necesaria, ¿no? Entonces ella nos habla sobre todo esto en este libro y la verdad tuve la oportunidad de conocerla en una presentación justamente de este libro y se me hizo una persona tan amorosa, tan empática, tan abierta, porque obviamente exponernos así hacia otras personas, porque obviamente cuando platicamos de nuestra vida, pues estamos más a que expuestos a que nos ataquen o a que nos critiquen. Pero ella lo hace desde un punto, creo que es chistoso, conocemos sus intimidades claramente, algunos problemas de salud de su hija, yo me acuerdo mucho porque en el libro te narra que su hija sufre de dermatitis, ¿no? Y que esta dermatitis era agotadora, ¿no? Porque lloraba, había llagas, había que ir al hospital, la niña al final pues estaba incómoda, ¿no? Y esto hacía que pusiera incómoda a todos los demás. Pero en el libro solo te mencionan eso. Entonces una otra persona que estaba ahí decía como una intriga que tenías, ¿por qué no ponen si se curó o no se curó? Y la autora nos dijo que sí se había curado. Entonces eso es a lo que me refiero cuando exponemos nuestras vidas a otras personas, pues las personas quieren saber más. Y bueno, el siguiente libro es El cuerpo nunca miente, de Alice Miller. Este libro es un poco diferente a los demás porque describe las consecuencias que tiene el cuerpo cuando lo disociamos de las emociones, ya sean intensas o no intensas, y cómo nuestro cuerpo habla cuando tiene tantas emociones adentro que no vemos cómo sacarlas y se está lastimando nuestro mismo cuerpo. Este libro se enfoca mucho en relatos sobre adolescentes o adultos que han sufrido violencia por parte de sus padres y cómo pues lo han reprimido tanto que en su adultez generan enfermedades muy graves, ya sea del estómago, depresiones, y cómo estos traumas infantiles hacen que nosotros nos estemos lastimando y obviamente cómo por medio de diferentes ejercicios y de terapia ellos han logrado cómo puedes vencer estos traumas y perdonar a sus padres. La verdad es un libro muy interesante. Me costó un poco trabajo escogerlo por un poco la temática, pero la verdad me gustó muchísimo porque se ve todo el trabajo de investigación que hubo. A mí los libros que son de casos verdaderos, la verdad me gustan mucho y fue por eso una de mis elecciones. El siguiente también ya lo hemos platicado aquí y se llama El cielo de la selva, de Ailén Vilar Madruga. Ella es una autora cubana y este libro del cielo de la selva habla sobre igual pues las maternidades y es como una analogía sobre el capitalismo. Pero también se enfoca mucho en la ficción, en lo terrorífico. La verdad es un libro que te explota la cabeza con el final. Yo luego me cuesta un poco de trabajo no dar spoilers, pero en serio léanlo porque con ese final yo me quedé súper impactada y me dieron ganas de seguir leyendo más a la autora. De hecho, este fue el primer libro que leí de la autora y ya me leí el que tenía antes, que se llama La tiranía de las moscas, que ya hemos platicado aquí también. Y la verdad son libros muy interesantes porque como vienen desde la ficción, desde esto terrorífico, pues a veces justamente como que son más fáciles de digerir estos temas, no porque critica lo que es la maternidad, cómo el capitalismo nos ve como máquinas de producción y cómo esto nos afecta en todos nuestros entornos y cómo también nosotras solo estamos para crear justamente esta producción de hijos para tener, pues el mercado tenga más trabajadores. Entonces se los recomiendo bastante.
Otro de mis libros favoritos fue Esta cuerpa mía de Uri Blair, que él es un autor mexicano y esta novela es ficción porque pues más bien él juntó diferentes testimonios, entrevistó a diferentes personas y creó esta novela. Esta novela en especial es sobre la transformación de un hombre a su proceso de convertirse en mujer. Nos habla de Leonardo, que es un hombre que con ese nombre nace, con el cuerpo pues de un hombre, de un varón, y cómo él no se identifica con esto y va a ir haciendo su transformación a lo largo del tiempo hacia Mónica. Pero esa es una historia de que es hace 20 años, no, ya hace más años, perdón, porque pues estamos en 2025, ahí está más o menos en los años 80, 90, y como obviamente no había todos los tratamientos que hay ahora, toda tal vez la información que hay ahora, y cómo lo sufrió, ¿no? Y vemos cómo es todo su camino con su familia, con los trabajos, con las drogas, con las farmacéuticas, de que no hay pues acceso a los medicamentos que ellos necesitan para hacer esta transición saludablemente, porque son tratamientos muy costosos, ¿no? Cómo llega a la prostitución, ¿no? Cómo se ve ella de vieja, cómo es todo lo que pasa por esta historia, es muy desgarrador, genera tanta impotencia a veces, también mucha empatía, ¿no? Por conocer estas historias, porque justamente les decía, es inventada, Mónica no existe, pero hay una Mónica en muchas personas, porque el autor recopiló diferentes testimonios y eso hace que diferentes personas vivan en Mónica. Si lo leen, este es un libro que se lee facilísimo. La verdad está narrado de que tú te identificas, te sientes que estás ahí en ese momento y eso es algo muy valioso, ¿no? De que pueda transportarnos hacia eso es increíble. Otro de mis libros, este no lo tengo en físico porque pues lo leí en el iPad, pero se llama Entre tonos de gris. Este es de Ruta Sepetz, se pronuncia creo. Y este libro me gustó muchísimo porque igual es una novela un tanto para adolescentes, pero se sitúa en 1941 en Lituania, que habla sobre Lina, que es una adolescente de 15 años que vive bajo el régimen de Stalin y cómo su familia es llevada a un campo de trabajo forzado por Stalin por apoyar a diferentes figuras que el gobierno no estaba de acuerdo. Y justamente de eso se trata la historia, de eso se desarrolla. Vemos cómo con su familia es enviada a este campo, cómo son separados, las pérdidas que hay, los trabajos que tenían que hacer. Obviamente conocemos a más personajes y cómo estos personajes, cada uno tiene una historia de impotencia hacia decir ellos no merecían esto, ellos no merecían estar ahí, pero también me gustó porque es una forma de conocer como otra parte, porque creo que a veces de Rusia, sobre Lituania, sobre esos países, no conocemos tanto su historia y vemos cómo a ellos también les impactó muchísimo la Segunda Guerra Mundial, no como la Guerra Fría también, porque recordemos que Stalin duró en el poder como 30 años. Y estos campos forzados eran justamente para despojar a las personas de sus tierras, ¿no? De sus casas, de todo lo que tenían, y eran enviados a Siberia, donde claramente la mayoría murió. Y eran como acusados de crímenes de que se robó un maíz y por eso está. Pero claramente eran personas que no merecían estar ahí. De hecho, en Rusia, la verdad no sé si está, todavía si existe, pero había un museo, hay un museo que narraba todo esto que vivía la gente en los gulag, así se llamaban, y cómo eran historias de terror, literal, de terror. Y creo que es una forma muy importante de conocerlo, es el leer rápido, es muy liviano el lenguaje, entonces no hace que, pues no sé, que para nosotros nos asuste o nos genere algo como de malestar hacia. No, más bien creo que nos invita a conocer un poco más, a investigar más, fue lo que a mí me pasó. Y la verdad es como de historias de terror, pero lo pueden investigar y el libro en serio está impactante. Y bueno, por último tenemos Pensamiento monógamo, terror poliamoroso por Brigitte Vasallo. Brigitte Vasallo es una autora española.
De hecho, este es un libro que me ha gustado muchísimo, que probablemente se los platique ya en 2026, pero este libro es una investigación histórica sobre la monogamia y cómo se ha definido hasta el día de hoy y cómo nos ha definido a nosotros. También cómo se crearon estos mecanismos hacia la monogamia, cómo se construyó de las personas al Estado-nación, cómo esto claramente nos afecta, pero también es una narración personal sobre, sobre la autora, sobre cómo lleva su vida, cómo impacta el poliamor tal vez y cómo ha sido entendido por diferentes personas y cómo, pues básicamente tal vez la definición que conocemos como poliamor no es la que se da realmente o la que conocemos y cómo esto afecta también, ¿no? Nuestra relación con nuestras parejas, ¿no? Hasta cómo impacta también en la violencia, porque eso también es muy importante. Entonces, la verdad, este libro me gustó mucho. Creo que es un tema un poco difícil en el sentido de que toma temas que muchas veces son tabú con algunas personas y esto hace que pues creemos resistencia a querer conocer sobre estos temas, pero la verdad es un tema muy como, no sé qué palabra usar, la verdad, no sé si como importante, no es también algo, es muy histórico, entonces realmente no es como que te digan tienes que ser así, ¿no? De una perspectiva u otra, sino simplemente es una investigación, eso se nota muchísimo y pues pronto creo que se los estaré platicando con más detalle. Este fue mi como recap 2025. Espero pues que algunos los hayan leído, cuéntenmelo, espero pues seguir compartiendo con ustedes en el 2026 muchísimos más libros, ¿no? Y por aquí nos vamos a estar viendo. Disfruten mucho y felices fiestas.